Los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dejaron sin efecto la reforma que hizo la Asamblea Legislativa a la ley del fideicomiso de obligaciones previsionales, que subió el techo obligatorio de compra de certificados de inversión previsional por parte de las administradoras de fondos de pensiones. Es decir, se le ha dado facultad al Estado para que en lugar de tomar el 45% de los ahorros de los cotizantes, tome el 50%. Pero eso ha quedado, digamos, zanjado a partir de esta resolución de la Sala de lo Constitucional. El gobierno no podrá tomar 500 millones adicionales de los fondos de pensiones de los trabajadores que cotizan con las AFP. Así lo decidió la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, los trabajadores que cotizan a través de las AFP continuarán prestándole al Estado parte de sus ahorros para el retiro. No sé, no les sabría decir. La resolución de la Sala da un respiro a los futuros pensionados que temen que su ahorro se reduzca porque luego el gobierno no tenga cómo pagarlo. Pero sería algo muy injusto por el hecho de que las personas, se están ganando el dinero con su sacrificio, ¿verdad?, diario, y que no les estén guardando eso. Deja las cosas como estaban antes. A la fecha, la Hacienda Pública ha tomado ya 5.700 millones de dólares del Fondo de Ahorro de los Trabajadores en las AFP, esto desde hace 11 años. En 2006, el gobierno tomaba un 30% de los ahorros de las AFP. En 2012 se modificó a un 45%. Hace unos días se modificó nuevamente al 50%, decisión que el máximo Tribunal de Justicia revirtió. Continuará siendo un 45%. En lo que va del año, los trabajadores han prestado obligatoriamente de sus futuras pensiones 316 millones de dólares al Ejecutivo. A veces, los jóvenes son apáticos a este tema. Ni modo, si me la quitan, ¿qué vamos a hacer? Son los mayores, que ya ven afectado su bolsillo, los que más se preocupan. Juan de Dios Vargas es taxista y lo decidió así porque su pensión, aunque está amparada a otro sistema de jubilación, pero que también se ha visto afectado por la falta de financiamiento, hablamos del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada, le es insuficiente para cubrir sus gastos. Es más, debe soportar retrasos e incertidumbre. Coincide en preguntarse, ¿qué pasará con las nuevas generaciones? Y toda esa gente cuando se pensione, ¿cree usted que va a ser fácil? Es un dinero que está totalmente perdido. Responder esa pregunta, según él, depende del manejo que haga el Estado. Y no sabe ni en qué invierte, ni qué hacer con el dinero, pues. Si ellos supieran administrar los fondos, otra cosa sería. ¿Qué pasa cuando no pagamos el servicio de agua potable o de energía eléctrica? Siempre hay consecuencias o nos vemos obligados a buscar otra forma para pagar esa deuda. Eso podría pasar con el gobierno. Habrá que buscar cómo financiar las deudas futuras por la falta de esos fondos con los que no contará. Informó para Noticiero Hechos, Crisia Recinos. Bueno, vamos a agregar más datos a esta información. Usted seguramente se estará preguntando qué son los certificados de inversión previsional. Bueno, esos son los documentos que se emiten a través del fideicomiso de obligaciones previsionales, un mecanismo que fue creado en el año 2006 como una forma de financiar el pago de pensiones de aquellos jubilados que quedaron del antiguo sistema, del que era manejado por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y el Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos, INPEP. Ambas instituciones se quedaron sin reservas en 2002 y desde entonces es el gobierno el que debe asumir el costo financiero de las pensiones de más de 100.000 jubilados. Este es uno de los temas que seguramente va a acaparar las agendas durante este día, mañana y también durante incluso la semana de vacaciones, porque ahora se pregunta qué va a pasar, digamos, con esta decisión tomada por los magistrados de la Sala de lo Constitucional, que frena ese mecanismo que permitía al gobierno accesar hasta el 50% de las cotizaciones que tienen, bueno, los trabajadores que cotizan a las administradoras de fondos de pensiones. Manuel, este suele ser un tema, por ser económico, que a veces es complicado comprender. ¿Cuáles entonces son las implicaciones de la resolución que dio ayer la Sala de lo Constitucional? De manera sencilla, porque habían tres opciones en la Asamblea Legislativa antes de que tomaran la opción que usted ya mencionó, es decir, tres como caminos posibles, propuestas que cada partido político tenía o institución, pero ¿qué camino entonces tomará el rumbo de la Bueno, recordemos que tenemos que separar la situación en dos aspectos. Primero,
que este es un mecanismo emergente, lo que digamos en lo que ha intervenido la Sala de lo Constitucional es un mecanismo emergente a través del cual el gobierno buscaba tener dinero para financiar las obligaciones previsionales durante 2017, digamos, y parte de 2018. Pero aparte está la discusión de una reforma integral del sistema de pensiones, algo similar a lo que se hizo en el año 98, y eso se va moviendo, digamos, de forma paralela, pero está separada de esta decisión. De hecho, se dijo que si se lograba un acuerdo de una reforma provisional completa, este mecanismo iba a quedar, digamos, iba a quedar paralizado y ya no se iba a seguir utilizando porque la reforma iba a sustituir todo lo que estaba pasando y se iba a buscar a través de la reforma, digamos, suplir todas las necesidades que hay a nivel previsional. El problema es ahora de que el gobierno queda nuevamente en problemas porque en octubre tiene que hacer, digamos, un nuevo abono de la deuda previsional, esa que comenzó en el año 2006 y que cada año se va incrementando. Entonces, y para la cual escuchábamos ya no hay fondos. Ya no hay. Sí, ya no hay caer en un pago. Exactamente, entonces, y es ahí donde digamos, está el foco de atención, porque la pregunta es de dónde van a sacar ahora el dinero. De hecho, el presidente de la República daba declaraciones y decía que se dejaba sin pensiones, decía a las personas del antiguo sistema, creo que se refería a él, pero lo que está diciendo es, básicamente, miren, no hay dinero para pagar, y con este mecanismo de incrementar el techo de un 45 a un 50% de la inversión obligatoria, se llama, se le daba, digamos, acceso al gobierno a 500 millones de dólares. Entonces, ese mecanismo queda, digamos, ya fuera de juego con la decisión tomada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema. Y ahí no hay vuelta atrás, porque sabemos que cuando la Sala declara inconstitucional una norma, de esto no hay forma de apelar, no hay forma de tratar de revertirlo. Podrán hacer alguna modificación o tratar de introducir otra ley, pero de la misma forma en la que lo estaban haciendo, de la Sala se pronunció. Exactamente. Bueno, recordemos que en la misma Constitución te dice que las resoluciones de la Sala de lo Constitucional son inapelables y de obligatorio cumplimiento. Sí. Entonces, esa es una situación que está, digamos, puesta sobre la mesa hoy. Y la otra es, yo leía anoche en redes sociales algunas de las reacciones ya de parte de gente del FMLN. Lorena Peña decía de que no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando, y ella decía de que no había mecanismos de seguimiento establecidos que le daba las atribuciones que la Sala se está tomando. Entonces ahora viene, pues se sigue sumando datos a esta controversia. Hubo una cadena de prensa, Manuel, muy breve, ¿no?, en la que el presidente se manifestó. Exactamente, precisamente pues en esta cadena nacional el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, condenó la sentencia de la Sala, pues asegura que afecta a más de 175,000 jubilados. El mandatario llamó a la población a estar atenta y respaldar las medidas que adoptará el Ejecutivo para asegurar el pago de las pensiones, y responsabilizó al máximo órgano de justicia de la crisis e inseguridad que pueda generarse. De la Sala de lo Constitucional de hoy pretende impedir el pago de pensiones a los jubilados. La anulación este día del mecanismo de pago de pensiones por parte de la Sala de lo Constitucional deja sin fuentes de ingreso a más de 175,000 jubilados, de los cuales más de 78,000 son jubilados del sistema privado. La crisis e inseguridad sobre el pago de pensiones es responsabilidad de la Sala de lo Constitucional. Como presidente de la República, condeno enérgicamente estas sentencias de la Sala de lo Constitucional, que son políticas y que solo buscan dañar a los jubilados y crear el caos y desestabilización. Apartándose del orden jurídico y constitucional, la Sala, como máximo tribunal, viola el debido proceso y emite sentencias con la intención de crear crisis y confrontación. Bueno, y a sumarle a esto tenemos reacciones sobre esta decisión tomada por la Sala de lo Constitucional, que dejó sin efecto la reforma de pensiones que fue aprobada recientemente. Fue aprobada el martes 18 en una sesión plenaria que se desarrolló ese día, pero conozcamos qué dicen los diputados ante lo que está pasando hoy.
La Sala de lo Constitucional frenó el uso de más de 500 millones de dólares que el gobierno pretendía utilizar para el pago de pensiones de 175,000 jubilados del ISSSTE y del INPEP, entidades que se quedaron sin reservas desde 2002. En un comunicado, la Sala establece que la reforma al artículo 91, letra M de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones aprobada por la Asamblea Legislativa el 17 de julio del 2017 contradice la sentencia que expone el establecimiento de un límite máximo del 45% de la inversión de los fondos de pensiones en certificados de inversión provisional. El diputado Rolando Mata del FMLN sostiene que esto perjudicará a todos los salvadoreños. Como lo pidió Arena, entonces, o más bien lo pidió Asafondos, afecta a todos los jubilados, al 100% de los jubilados que actualmente reciben pensiones. Hay que buscar otra alternativa porque prácticamente podemos caer en estos problemas que la gente jubilada no va a tener para sobrevivir. El diputado Mario Ponce del PCN dice que los trabajadores deben estar satisfechos con la decisión de la Sala, ya que sus fondos tendrán mayor rentabilidad. Sus cuentas individuales van a tener, por supuesto, una mayor rentabilidad, ya que los fondos de este 55% podrá de alguna manera colocarse a un mayor interés. Por su parte, el diputado René Portillo Cuadra de Arena asegura que la reforma aprobada en la Asamblea Legislativa violentaba la sentencia de la Sala emitida en 2014. Asegura además que el Estado debe buscar la forma de resolver el pago de pensiones de los trabajadores. El Estado debe de hacer un ahorro, el Estado debe de quitarle muchísimo dinero sobrante que no se necesita en algunas carteras de Estado para poder financiar el pago de las pensiones. En lo que va del 2017, los cotizantes de las AFP le han prestado obligatoriamente 316 millones de dólares al gobierno para el pago de pensiones de los jubilados del sistema antiguo. Con imágenes de Manuel Velázquez, un informe de Kelly Ábrego. Y siempre sobre este tema, Asafondos también respaldó la decisión de la Sala de lo Constitucional que dejó sin efecto el incremento del FOB para que el gobierno utilice hasta un 50% de los ahorros de los cotizantes. Dice que en lugar que son leves estas modificaciones y que se apruebe la reforma integral que analizan los diputados en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa. Efectivamente, Asafondos lo que está diciendo es que ellos no están de acuerdo con esto que muchos han llamado un parche y lo que piden es que se apruebe la reforma integral. Recordemos que hay varias propuestas que están en manos de la Comisión de Hacienda, pero escuchemos al presidente de Asafondos, René Novelino. Se había expresado en el sentido de que el límite del 45% lo consideraba adecuado, pero que encima de ese porcentaje consideraba de que había ya una afectación a los derechos de los trabajadores, sobre todo en virtud de que la tasa de interés que el Estado le paga a los trabajadores en esa inversión de carácter obligatoria es muy baja y eso afecta el monto de sus pensiones. En ese sentido, nosotros vemos con buenos ojos desde el punto de vista de los trabajadores que se plantee que haya un límite a la compra obligatoria